Ya. Hola, eh, los voy a saludar y nos vamos a presentar. Mi nombre es Eva Hall, soy diseñadora 2 veces y artista visual, y voy a presentar a la Jenny Minont, asistente social de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. Y les voy a contar, esta es una conversación entre dos amigas que ya están separadas 50 años geográficamente, porque Jenny se fue en el año 70 a Israel junto con mis otras dos amigas. O sea, Sí, de las cuatro amigas se me fueron tres. Y las tres se fueron a Israel. Y eran amigas que estaban conmigo en el colegio, estudiamos en el Instituto Hebreo, en el mismo curso. Yo fui la primera que ingresé al Maccabi Hatzair, porque mi mamá ya venía del Maccabi de Bratislava, Checoslovaquia, y dijo solamente Maccabi. En ese entonces estaba la Shomer y el Dror y la Noah y el Ihud, y había un montón de movimientos. Y nosotros entramos al Maccabi Hatzair. Yo estaba en una cursada diferente, todas terminamos de Madrijot, y siempre mantuvimos ese espíritu de Maccabi, que fue tal vez más importante que el colegio, por el hecho que convivimos juntas, estuvimos en seminarios, fuimos a campamentos, y después mis amigas, las tres que se fueron, mantuvieron el contacto con el Sheliach, que había sido Leumi Cohen, que acaba de fallecer este año, Zichrono Libraja. Y yo en cada viaje que hice a Israel, yo viajé 10 veces a Israel, siempre me junté con la Jenny y siempre me junté con las otras. Una de las otras tres resultó ser mi cuñada. Pero en estos 10 viajes nunca podíamos estar más allá de una semana juntas, o sea, una tarde junta, o tal vez una mañana junta tomándonos un café, y eso era todo. Y después Jenny venía con su marido, con Peter, a ver a los suegros, a ver a la mamá. Entonces tal vez de los 10 viajes que hizo la Jenny, tal vez las vi 5 o 6. Entonces si juntamos todos los ratos que hemos estado juntas en 50 años, han sido pocos. Entonces hay parte poco. de nuestra, hay un montón de parte de nuestra vida que no sabemos, porque nos pilló la vida, nos pilló la ocupación, nos pillaron los hijos, no llevamos una correspondencia fluida. Entonces yo al final no supe que estuvo, sé que hubo una hija de la Jenny estudió leyes, la otra, la Ilana, que está en Estados Unidos, creo que estudió algo con literatura. Tu hijo creo que es ingeniero, no sé si civil o comercial, que trabaja con mi otro sobrino. Entonces, siempre hemos estado enlazadas. Además, Jenny estaba en el mismo servicio público que mi cuñada. Entonces, yo lo que no sabía directamente de la Jenny, lo sabía a través de Diana, mi cuñada. Entonces, hay montones de cosas que cada una de nosotras no sabe de la otra, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cuánto puedes hablar con alguien que tú quieres mucho una tarde? Eh, eh, es un bosquejo de la vida, es un instante, es como una foto del momento de todas esas 20 veces que nos hemos juntado. Y entonces, por esa razón, y sabiendo, eh, digamos, toda el trabajo y la carrera que ha hecho Jenny en Israel, en el servicio público. Y como les digo, no lo he sabido solamente por la Jenny, porque la Jenny no es mucho de andar publicando ni de andar contando, hay que sacarle las cosas un poquito a tirabuzón, y es modesta y es humilde, y entonces no quiere contar. Entonces yo he sabido de todos sus logros por otros lados, pero entonces esta invitación es para tener una conversación entre dos amigas que se quieren entrañablemente, que la vida y la distancia las ha alejado físicamente, no del corazón. Y, y la invitación es porque yo tenía ganas de saber, y esta era la ocasión además, de su trabajo
y de cómo de la sociología que estudió acá en Chile, y después llegó a Israel, decidió estudiar asistente social, y la manera como se trabaja en Israel, sé que la asistente social, a diferencia del asistente en Chile, es también una terapeuta. O sea, hay una parte que se mezcla con la psicología, ella hace terapia de grupo, y hoy día que Jenny está jubilada, sigue trabajando como terapeuta, pero no de grupo, sino de uno en uno. Entonces, la conversación es para pedirle a la Jenny que nos cuente cómo fue su trabajo, cómo fue trabajar con ancianos de distintos lugares del mundo, porque tenemos que pensar que en Israel habían emigrantes de todas partes, con idiosincrasia, idiomas, costumbres, paradigmas distintos, y cómo podía ella tener esa comunicación y cómo saber cómo piensa una que viene del Oriente y cómo viene otra que viene de la Shoah, y cómo armar el cuento. Entonces, esta larga introducción es para dejar a Jenny que nos empiece a contar por donde ella quiere, porque como les digo, esta es una conversación, esta no es una entrevista. Yo no soy periodista, yo no soy entrevistadora, yo soy un artista con un micrófono y nada más que eso, pero pensando en que la Jenny con su experiencia y con todo el amor que siempre la ha caracterizado en todo lo que hace y en todas sus relaciones, que nos cuente. Así que yo ahora me callo y te paso el micrófono. Y muy bienvenida, Jenny. Gracias, Evi. Gracias por esta oportunidad de estar contigo y seguramente estar con mucha gente que quiero mucho en Chile y acá, con mi familia de allá, con mis acá y mis amigos. Y cuando hablamos, me tomó completamente sorpresa que querías hablar conmigo, y en este medio que es todavía un poco nuevo para mí, tengo que reconocer, y me atreví. Así como tú te atreves, yo también me atrevo, y me atreví a hacerlo contigo. Y hace un par de días me dijiste: Jenny, tranquila, estás en buenas manos. Y te dije: es cierto, yo sé, yo sé. Ahora, cuando llegamos a Israel, o sea, todavía en Chile me dijeron a mí, yo estaba en el 6º año de sociología en Chile, y me dijeron que en Israel realmente se puede trabajar toda la vida en el tema del servicio social. Y entonces llegué y a un par de días empecé a estudiar en Barilán, y terminé mis estudios allá, y de ahí empecé a hacer unas cosas durante como 6 años, eh, con personas mayores. Yo no puedo explicar por qué, pero a los 30 años, cuando cumplí 30 años, mi marido Peter me hizo un regalo maravilloso. Me regaló 2 cuadros de un pintor ruso, y un cuadro era una mujer vieja, vieja, con un pañuelo blanco, y otro era un hombre viejo, viejo. Y él lo hizo porque él sabía que le gustaba, pero también fue un símbolo, porque creo que ese mismo año yo empecé a trabajar en un puesto sensacional, que era organizar el trabajo de personas mayores, en un programa que es de ayuda mutua de personas mayores a personas mayores, que son voluntarios de una institución muy importante, la institución del Seguro Nacional. Era para mí no sé cómo se dice la palabra en castellano, era una cosa muy grande después de estar 6 años solamente en Israel, tomar este puesto, porque yo tenía que reclutar gente para que fueran las personas que trabajaran conmigo, los voluntarios, y estas personas eran gente que había terminado sus tareas, se había jubilado, y eran las personas eran personas que tenían muy buenos cargos en la ciudad. Y mi idioma no era tan bueno, eso es una manera, era regular,
Y yo me acuerdo que realmente día y noche tuve que trabajar con ellos y empecé a conocerlos, y como tú describiste también, el tema de la mayor, el grupo de las personas mayores es tremendamente diverso, seguramente en todo el mundo, pero tal vez en Israel más, ¿sí? Y son personas de distintas culturas que vienen de distintos ambientes, con distintos códigos sociales. Entonces había que tratar de ver cómo organizar, cómo hacer el trabajo con ellos, un trabajo que fuera sensible y que aportara. La idea era, y el programa que había era hacer visitas domiciliarias, que los voluntarios visitaran a las personas mayores y que también que les dieran consejos. Pero después de un tiempo, las personas que dirigían este servicio, o sea, los profesionales, empezamos a hacer grupos. Y uno de los grupos que empezamos a hacer fue de viudas y viudos de tercera edad. Viudos y viudas de tercera edad. Y eso fue súper interesante. A la gente, a determinadas personas, el mundo se le cambia en el momento en que queda viudo, si es una mujer o si es un hombre. Y uno de los trabajos que se hacen fuera del trabajo con el dolor es el trabajo de lo que hace la persona es reorganizarse, reorganizar en algún momento su vida. Y cuando eso se hace en grupo es muy interesante porque la opinión de la persona que dirige, la que vale, sino que lo que uno le dice al otro. En el mismo grupo lo que uno le va diciendo al otro. Eso es tan importante como tal vez lo que la persona como lo que el coordinador puede decir. Bueno, en este lugar yo trabajé 30 años, casi 30 años, y hubo muchos proyectos, hicimos muchos proyectos, traté de ocupar esta fuerza para hacer cosas que se necesitaban en la comunidad, para la gente mayor. Y voy a dar un ejemplo sencillo. En la municipalidad donde nosotros trabajamos, una de las municipalidades, porque era una unidad muy grande, en una de las municipalidades me dijeron, Jenny, si tú, un grupo de 30 personas mayores, adulto mayor, 30 personas que necesiten comidas calientes, el programa de las comidas calientes, nosotros podemos organizar todo lo demás. Entonces hicimos encuestas por toda la ciudad, absolutamente por toda la ciudad. Entrevistamos a todas las personas mayores y llegamos a tener un grupo de 30 personas y se lo llevamos a la municipalidad, y así fue un mensaje importantísimo. O sea, yo siempre traté en este puesto de ver cuáles son las necesidades y cómo se puede aportar esta fuerza que tiene la gente mayor cuando está organizada y cuando trabaja y cuando tiene una finalidad. Cómo juntar las dos cosas, la necesidad que existe en general y la fuerza, el personal que uno tiene, que puede ser también. Esas son las cosas bonitas que hicimos. Hicimos otro proyecto muy lindo con padres que perdieron a los hijos en la guerra. Los padres que perdieron a los hijos en la guerra de hace muchos años atrás, no se sabía si estaban muy en contacto con el Ministerio de Defensa. Se suponía que sí, pero que el Ministerio de Defensa tenía mucho interés en lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces hicimos un programa juntos, ellos y nosotros, y nuestros voluntarios entrevistaban a las personas mayores y averiguaban cuáles eran las necesidades. Y ahí se encontró gente que estaba muy sola, por ejemplo. Entonces voluntarios empezaron a visitarlo, gente que necesitaba distintas ayudas, se les pasó ese informe al Ministerio de Defensa, y así esa es la manera en que se va trabajando para aportar, digamos, de un lugar a otro. Estoy tratando de pensar, el segundo trabajo interesante que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer
fue con personas muy enfermas de cáncer en un programa de trabajo paliativo. El trabajo paliativo es un trabajo que se hace cuando no hay curación de la enfermedad, no solamente en cáncer, sino que en otras enfermedades, pero hay muchos síntomas que se pueden trabajar y muchas cosas que uno puede ayudar. La filosofía de ese trabajo, y es algo que se ha desarrollado mucho en el mundo y en Israel, se llama el trabajo paliativo, el trabajo de los síntomas. La filosofía es que siempre uno puede por la persona que está enferma. Una pequeña cosa, un pequeño cambio, a veces no son tan pequeños los cambios, pero siempre algo puede mejorar su calidad de vida de esta persona. Y eso fue un trabajo impresionante donde es indispensable tener un grupo de profesionales, un trabajo interdisciplinario, donde es indispensable que la relación esté muy estrecha para que uno pueda hacer ese trabajo, porque es una de las cosas más difíciles que hay. Ir y juntarse con una muchachita de 30 años, por ejemplo. Yo tenía 60 años, ella tenía 30, y realmente nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo, cuánto tiempo iba a estar en esta vida. Ir y ver a una muchachita y ver todo lo que pasó hasta que ella entendía de que no hay vuelta, y me dijo a mí, mi destino está determinado ya. Me miró y me dijo, mi destino está determinado. Después de que pasó el tiempo, pasaron como 2 años, yo la veía 2 veces a la semana, mucho tiempo la veía ella, mucho tiempo también cada sesión. Un día me dijo a mí, me miró y me dijo, Jenny, en realidad, tú me importas, o sea, yo te importo a ti, en realidad yo te importo a ti, después de 2 años de tratamiento. Y esta muchachita, unos minutos, o sea, cada decisión que tomó después de eso, consultaba conmigo, y unos minutos antes de que la llevaran también al hospice, me llamó, y bueno, son cosas muy, muy, muy emocionantes y muy difíciles. Me recuerdo de otro caso que una pareja de nuevos emigrantes de Rusia, pero ellos hablaban hebreo, ella estaba muy enferma y yo iba a visitar a ella, y de a poquitito la situación de ella empeoró, y llegó un momento en que tuve que tomar también decisiones difíciles, si seguir en la casa o ir a un hospital. En un momento me recuerdo que me dijo, Jenny, quiero que tú decidas en vez de mí, lo que fue una gran cosa, pero por supuesto que es algo muy difícil y algo que uno no hace, pero digamos a tal punto llegó el contacto y llegó digamos, la confianza y la buena relación que se creó. Hay a lo mejor un caso un poquitito menos trágico, por lo menos en esa de ella, una mujer de 50 años más o menos, que era profesora, era una mujer muy inteligente, era profesora, y llegamos, toda la unidad está en un momento muy difícil de su vida, que no se sabía cómo iba a seguir ella, y me dijo en una de las conversaciones que le gustaría aprender a trabajar con el computador. Y yo la animé a que lo haga, y ella empezó a escribir. Ella empezó a escribir. Y cada sesión que teníamos, ella me mostraba lo que escribía. Eso le ayudó muchísimo, muchísimo a recuperarse. Y después de un tiempo, digamos, no era necesario que la unidad siguiera preocupándose de ella. Pasaron los años y de nuevo recayó, pero tuvo un tiempo muy bueno, y yo sentí que en esa época ella se jubiló, decidió dejar de trabajar como profesora, pero se dedicó a escribir. Y eso fue un trabajo muy creativo y muy, muy bonito. Cuando yo miré, Evi, el prospecto
donde dice arte creativo, yo pensé que en tu trabajo hay mucha creación, y en lo que yo trato de hacer, trato de buscar el máximo de fuerza en las personas, aunque esas fuerzas estén escondidas, y trato de sacarlas afuera para que de algún modo ayudarlas a que se recuperen en algo. La última, otra experiencia que tuve muy importante, y es lo que sigo haciendo hoy día, es trabajar con como persona independiente con el Ministerio de Defensa, y dirigí grupos de voluntarios como 5 o 6 años en 2 ciudades, y también trabajé con grupos terapéuticos de viudos, de viudas, de padres que perdieron a los hijos. Y en este momento sigo trabajando con ellos en lo que se llama, digamos, terapia, es ayuda. Y yo quisiera contar un caso, Eddie. No sé si te parece que puedo, Parece, me porque parece, ¿te parece? pero Porque feliz. Si eso es lo que nos interesa, eso es, escucharte. es una persona, primero, una persona que yo quise mucho. Uno de mis problemas, a lo mejor, o no problema, yo creo que no es problema, pero es que yo me encariño terriblemente con la gente, y me importa, pero muchísimo lo que les pasa. Me importa muchísimo lo que les pasa. Entonces yo quiero conocer, no sé, en homenaje a ella, quiero contar de ella. Ella ya no vive. Eh, y yo en realidad cambié un poquito nombres y cositas así para sentirme más cómoda. Entonces quiero contar de ella, porque en el caso de ella resume muchas cosas. La vamos a llamar Miriam. Yo la conocí a su casa en un lugar cerca de donde yo vivo, y encontré una mujer en la silla de ruedas. Me imagino que era verano, pero ella estaba tiritando todo el tiempo, y en el departamento tenía que haber un frío terrible porque sentía un calor terrible, y ella sentía cosas que son completamente, que nosotros no estamos acostumbrados a esto. Y yo no pensé cómo establecer el contacto con ella. Ella era una mujer de Marruecos, y su hebreo era bueno, pero un hebreo que hablaba de una determinada manera. También, y estoy segura que para ella era muy raro que una persona extraña la venga a visitar. El término extraño en mi profesión para mí es muy importante, porque yo pienso que cuando llega el extraño, las personas pueden contar cosas que no son capaces de contar a la familia para evitarles dolor. Pero al extraño, que soy yo en este caso, o todos los profesionales que trabajan conmigo, esta persona puede sentir que puede contar. Y empecé a visitarla, y de poquitito se fue relajando y me fue contando cosas. Yo la veía 2 veces a la semana durante 1 hora y media, que es mucho tiempo, Y me iba contando de su familia, qué pasó con ella. Ella se enamoró en Marruecos, vivían en una ciudad donde los judíos y árabes eran amigos, habían excelentes relaciones, y eso lo he escuchado en muchos casos, ¿sí? Pero ellos, de todas maneras, su familia decidió venir a Israel. Vivían todos juntos, todas las familias juntas, los padres, los tíos, los primos, todos juntos, todos vivían juntos. Y al lado de ella vivía un vecino que era un muchacho un poco mayor que ella, del cual ella se enamoró y decidió casarse con él. Y se vinieron juntos a Israel y tuvieron niños. Y todo fue muy difícil al principio, encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Dificilísimo. Pero él encontró trabajo. Es religiosa. Encontraron trabajo. Al final se fueron a vivir a un lugar, podríamos llamarlo Ciudad de Los Ángeles, Kiryat Malachi, que era un lugar
muy poco desarrollado en esos años, ¿ya? Y un hijo de ella murió. Un hijo de ella que fue a la guerra murió. Ella tenía 40 años. Era una mujer grande, 40 años, y decidió traer una hija al mundo. Y quedó embarazada y tuvo una hija, y le puso a su hija, usó en el nombre de la hija letras del nombre que tenía el hijo, como recuerdo a su hijo. La crió con mucha felicidad, pero la hija sintió el peso de la otra persona, del hermano grande que está detrás de ella. Los años pasaron, ellos siguieron viviendo en ese lugar hasta que el marido enfermó y los hijos decidieron traerlos a ellos a un lugar mucho más central, cerca de ellos, para poder cuidarlos y atenderlos. Son una familia muy buena. Y los trajeron a una ciudad central, a un departamento precioso, muy distinto a la casa que ellos tenían. Ella tenía una casa, un departamento hermoso donde vivía, muy cuidado, muy limpio, ¿sí? Pero esto era realmente, me dijo una vez Jenny, nunca me imaginé que alguna vez iba a llegar a vivir en un lugar así. El marido de ella murió y ella se enfermó, Y entonces empezó a sentir, seguramente antes también, pero ahí empezó a sentir mucho más soledad, porque a pesar de que vivía al lado casi de la hija, y los hijos venían a verla, y los nietos venían a verla, ella echaba de menos a sus vecinas, a la comunidad de donde ella había venido. El hecho de ir y estar al lado de otra hija que vivía en el lugar donde ella vivía antes, echaba de menos todo, absolutamente todo. Y cada vez se recordaba de la vida en Marruecos. En la última etapa de su vida, siempre conversábamos. Y la última visita que yo hice fue en el hospital. La fui a ver al hospital, la di unos minutos, conversamos, me pidió perdón porque no me podía atender, porque no podía estar como ella habría querido estar conmigo. Yo me fui y a los pocos días ella falleció. Y yo fui con Peter, con mi marido, a visitar a la visita de duelo. Era en una ciudad alejada de donde nosotros vivimos y quería estar con él también yo. Y encuentro a los hijos y encuentro a la persona que la cuidó a ella, todo a la cuidadora. Y yo le agradezco el trabajo a ella porque el trabajo de esta gente es muy difícil y hay que reconocer lo que ellos hacen. Ellos también necesitan apoyo. La persona que cuida a la persona enferma, aunque no sea de la familia también necesita apoyo, pero también la persona que extraña y que lo cuida. Y yo me acerco y le agradezco a ella, le agradezco la atención a la señora, que en paz está, y la atención a mí. Y de repente ella me pregunta, Jenny, ¿qué es lo que conversaste tú con Miriam en el hospital? Entonces le digo, ¿por qué tú quieres saber? Porque las dos tenían lágrimas en los ojos. Y yo eso ni lo sentí, pero ese fue el cuadro que a ella le quedó. Ustedes dos tenían lágrimas en los ojos. Ella me dijo en el hospital fue, Jenny, de este momento temí tanto. De este momento yo temí tanto. Que durante todo el tiempo que estuvimos juntas y todas las conversaciones que hubo, o sea, nunca fue capaz, me contó prácticamente muchas cosas de su vida, pero esa última frase me la dijo en el último momento de ella. Entonces queda con el recuerdo de esta gente querida y con lo que yo aprendo de ellos, con lo que uno aprende de ellos, porque
uno aprende, yo aprendo de la gente. Me gustaría contar otro caso, pero tal vez quieras preguntar algo, Eddie, no sé. No. O sea, yo te quisiera preguntar, y si tú estás de acuerdo con eso, que Jung, el psiquiatra, decía que cuando un paciente entra a su consulta, es una persona, y el psiquiatra es una persona, pero cuando sale el paciente se ha transformado y él también. Entonces, yo más que lo que tú has aprendido, es cómo te has ido transformando con la experiencia y con el amor de la persona. Eso entra a ti y te transforma en otra persona, con otra vivencia y con otra experiencia. Entonces, yo creo que con cada paciente que tú vas teniendo y con todas esas conversaciones profundas que dices tú que tienes y que es como cuando uno viaja en el avión y uno se hace amigo del de al lado, que un extraño, uno tiene mucho más posibilidad de abrirse que a veces con un mismo hijo, ¿ya? Porque hay parte que tú te puedes abrir con uno en una situación y con el otro en otra situación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo logras tú? La pregunta es, con cada pérdida, porque tú mantienes relaciones con gente mayor, que los ves morirse y que los pierdes, y tú entras en duelo también porque no los vas a ver más y porque todo aquello que tú conversaste con ellos, te transformaste y quedas otra vez huérfana de ese cariño hasta el próximo anciano. Entonces yo quisiera que me contara sobre esa experiencia. Yo cuidé a mi mamá 12 años, viví con ella hasta los 93 años y después me tocó cuidar 6 años a mi tía, que también era anciana y no tenía nadie. Entonces yo viví un poco esa cercanía con dos ancianas, mi mamá y mi tía, pero yo quería la parte profesional tuya, que tú contaras sobre eso. Mira, a mí yo pienso que las experiencias me abren a distintas cosas. Es muy difícil separarse de gente que uno trata y con las cuales hay conversaciones, hay conversaciones que son tan Íntima. íntimas y directas y profundas. Y yo creo que yo después de que alguien se va, necesito un tiempo para elaborar lo que siento y lo que me pasa y seguir adelante. O sea, yo por supuesto que sé, Rearmarte, o sea, tú necesitas rearmarte. yo sé que yo soy Jenny, yo soy yo, ella es esta, pero, pero siempre hay cosas que se cambian, que se intercambian, que tú aprendes del otro, que el otro aprende de ti. De hecho, la persona se va depositando en ti. Yo quisiera contar ahora el caso de una señora que cuido ahora, es una persona sana, pero ella es una persona que ella perdió a su hijo en la guerra. Y yo quiero contar una conversación que tuve con ella hace 2 días. En este momento yo hago todo el trabajo por teléfono, se llama tratamiento de lejos, porque por el asunto de la corona, ¿ya? Que influye tanto en todo lo que pasa y también en la gente mayor. Contar en dos palabras, digamos, quién es ella, y después voy a leerles la última conversación que tuve, para que ustedes sientan a ella, no solo a mí. Ella es una persona que nació en Israel, y cuando alguien nace en Israel, yo ya lo admiro, ya lo admiro. O sea, ella nació y no había ni agua, ni electricidad, ni nada, no había absolutamente nada. Ella dice que digamos que no, apenas tenían ropa. Su mamá era de Europa
y la mamá miraba todos los bichos ahí en los pantanos y se espantaba. Cuando ella viajó a Europa después de mucho tiempo, entendió lo que la mamá decía, de dónde venía la mamá, porque ella nació aquí. Bueno, una mujer para mí maravillosa. Y ella se casó. Bueno, cuando yo la conocí, ella estaba casada. Después de que el hijo murió, ya vivían en un lugar más central, no en el campo donde vivían antes, vivían en un lugar más central. Y ella participó en el primer grupo de personas mayores de la tercera edad que se hizo en Israel y que yo lo hice con personas, con padres que perdieron el grupo de 1 año y medio, en que una vez a la semana nos sentábamos y conversábamos de lo que pasaba, de lo que sentían, de cómo sentían, y ella y su marido estaban en este grupo. Pero cuando a mí me llamaron para atenderla a ella, fue cuando ellos ya estaban en lo que se llama, es como un hogar de ancianos, pero hay departamentos, o sea, ellos pueden ser independientes o pueden ser independientes en esos departamentos, ¿ya? Ellos tomaron ese lugar porque el marido se enfermó, y entonces, finalmente, en otra sección de las personas dependientes completamente, y ella seguía en su casita. Ella enviudó. Cuando yo empecé a visitarla, el marido estaba muy enfermo, pero entre tanto él enviudó y yo ya la visito a ella 5 años. 5 años. Esta señora yo creo que tiene hoy día 98 años. Le pregunto yo hace un par de días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Así, me dice, así. No salgo de la casa, no salgo de la casa. Y entonces ella me dice, de nuevo va a ser el día de recuerdo de mi hijo, que murió hace 47 años, ¿sí? Cuando el tiza, y eso es una de las cosas que le pasa a la gente que perdió hijos, hay recuerdos y hay cosas que se van perdiendo, que se van borrando. A veces, por ejemplo, la voz del hijo. Y eso es algo que les duele mucho a ellos. Después me dice, me llamaron por teléfono del ejército, mucha gente, no me olvidaron, ¿ya? Hay distintos servicios y distintas secciones que llaman por teléfono a la gente. Yo le recuerdo de que hace 1 año hicieron un acto recordatorio en el lugar donde ella vive y le pregunto qué pasa este año y no me supo contestar. Y la respuesta fue que tantos soldados murieron, más de 20.000 me dice, que seguramente, no sé, eso fue la respuesta de ella. Habla ella de lo que pasa en el país. Ella está completamente interiorizada en 98 años de lo que pasa en el país. Y por supuesto una mujer tremendamente idealista. Entonces todo lo que ella ve es un horror. Todo lo que ella ve en política, en economía, es un horror. Le pregunto, ¿vas a dormir hoy? Entonces me dice, yo estoy sola, me dice. Voy a dormir entre 9 y 9:30, me dice. Yo también, ella descansa durante el día, le duele terriblemente, me dice, me duele mucho que no puede ver a sus nietos, los vio desde lejos solamente una vez, ¿sí? Solamente los escucha por teléfono, por el asunto de la pandemia, ¿sí? Y ella me dice a mí así, yo paso los días. Y riéndose me dice,
debería haber terminado ya. Debería haber terminado ya. Ella lee, me dice que no tiene fuerza para salir, le pregunto si está para salir, mira televisión, pero me dice, yo paso bien el día, yo ya me acostumbré. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, tienes una fabulosa capacidad de adaptarte, porque ella se adapta a todo. Desde marzo no sale de su casa. Y además de recibir esta situación, que es una situación tan difícil. Después de conversar, ella me pide que yo mande saludos a mi casa. Otra cosa que me olvidé de decir es que en la conversación de repente me pregunta a mí, ¿y cómo estás tú? Y una persona de la edad de ella que me pregunta a mí cómo estoy yo, para mí es una cosa fabulosa, que se sigue interesando en el otro y se sigue interesando en lo que pasa en el mundo, le guste o no le guste, y acepta su vida. O sea, ella tiene la sabiduría de aceptar su vida y de aceptar cambios tremendos, como por ejemplo no ver a la familia casi, o no ver a los nietos. Entonces es algo que uno tiene que aprender de ella. Yo pienso. A mí siempre me impresiona saber que ella es tan mayor. Ella es tan mayor y tan, no digo, digamos, tiene problemas de olvido también. No puedo decir que todo es completamente claro, pero se comunica, habla muy claro, o sea, fantástica. Ahora te iba a preguntar acerca de esto y escucharte, digamos, con esa sabiduría, pero por otro lado con una cierta melancolía. Eh, el trabajar con esta gente que sabe que está en los últimos momentos y que tú las acompañas, y no solamente las acompañas, las contiene para que no se desborden en pena, en recuerdo, en ayudarlos a vivir el momento, ayudar a vivir el presente. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu energía y con tu propio envejecimiento? Porque nosotras ya estamos entrando, o ya entramos en la tercera edad, que podemos ver nuestro envejecimiento en relación al otro. O sea, yo voy viendo como algunas cosas que mi mamá tenía al ir poniéndose vieja, las voy teniendo yo y me voy identificando con esa situación, con esos olvidos, con esa capacidad de adaptarse. Entonces, también me pasa algo muy parecido. Una vez vino un periodista para hacerme una entrevista y vio toda la cantidad de cuadros que yo tengo y me preguntó, ¿y ese cuándo lo hice? No, ese lo hice hace como 30 años. Y ese otro, no, ese lo hice hace como 10. Y entonces me dijo, ¿y cómo es vivir con la que usted fue? Porque sus cuadros, con Vivir la que como usted, la... ¿cómo es vivir o convivir con los cuadros que usted hizo en el pasado? O sea, ¿cómo convive con la que usted fue y con la que usted es hoy día? Y también, ¿por qué usted no le pone la fecha a los cuadros? Porque yo misma, cuando le pongo una fecha, digo, no, ese tiene 20 años, como si hace 20 años yo era una principiante y lo hacía mal. Entonces, si yo le pongo 20 años, quiere decir que el cuadro es malo. Entonces, mejor no le pongo fecha y lo dejo abierto, porque yo misma tiendo a mirar en menos aquello que hice en el pasado, siendo que lo de ahora es mucho mejor porque dibujo mejor, porque ya aprendí mejor la técnica. Entonces, también en el caso tuyo, se produce ese paralelismo entre la mujer que es más vieja que tú, pero que tú ya empiezas con los mismos achaques, que te cuesta movilizarte un poco, que se te olvidan las cosas, o que estás más sentimental y te afectan más las cosas.
y porque ya empiezas a sentir eso, esas cosas que los pacientes te dijeron hace 10 años que estaban sintiendo, lo estás sintiendo tú. A mí se me están perdiendo los cuadros, o sea, yo tengo tantos cuadros, cuando me dicen, oye, ¿y este cuadro lo tení? Mira, no sé, tendría que buscarlo, no sé si lo tengo, lo vendí o lo regalé, no lo tengo claro. He tratado Ya. de llevar un inventario en Hola, el computador, Eva, ¿sí? nos quedan 10 minutos. Ya, entonces, ¿cómo es para ti esa experiencia? Y con eso nosotros vamos a ir terminando, ¿no es cierto?, de a poco, con el cierre de este paralelo entre lo que tú estás viviendo con tus pacientes y lo que tú estás viviendo contigo misma en tu propio envejecimiento. Evi, en primer lugar, yo también atiendo distintos tipos de personas, atiendo también gente que me mandan psiquiatras porque ellos dan el tratamiento de los remedios, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cada persona que me llega me trae algo importantísimo, una nueva pregunta, una tremenda inquietud, una tremenda, de nuevo búsqueda. Ahora, siempre pienso, mi actitud con la gente es, en primer lugar, contemplativa, es una actitud contemplativa. Trato de en realidad recibir a la persona y entender que somos muy distintos. A veces incluso me gusta que tengo más edad, suena raro, y me asombro cuando tengo una persona de 70 años y yo tengo un poquito más que ella, y ella viene a consultar, y viene a hablar conmigo, y me cuenta sus cosas, y yo digo, wow, a ver, ¿qué es lo que le puedo dar yo a ella? Todo me ayuda a mirarme un poco más a mí misma. En el fondo, lo que yo hago, lo que tú haces, pero lo que yo hago es darme a mí misma también en este proceso. Yo no solamente trato al otro, muchas veces me encuentro que estoy dando un consejo a alguien y después digo, bueno, Jenny, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás tú en eso? ¿Cómo estás tú en eso? Ahora, lo que yo necesito para trabajar y para contenerme a mí misma, es tener mucha tranquilidad, es vivir en un ambiente que es muy apropiado para mí, es salir a caminar, es escuchar música, estar en silencio. Yo necesito mucho tiempo para tranquilizarme y para volver a elaborar todo lo que me pasa a mí y lo que le pasa a la persona con la que trabajo. Y yo no tengo tampoco tantos clientes. Siempre he tenido el número que soy capaz de tratar. O sea, no, es una cosa que es posible para mí hacerlo. Yo creo que me renuevo con todo el dolor, porque se trabaja con el dolor, que era una cosa que tenía que aprender a hacer. Y yo pienso, yo no sé cómo se va a entender lo que voy a decir ahora, a ti y a alguien más que me escucha, pero yo creo que la gran escuela que tuve yo en la vida fue con mi familia, donde yo vi y aprendí muchas cosas. Y después las vi de otra manera, en la universidad y con otras personas y teoría y todo lo que tú quieras. Siempre he estudiado. Siempre creí que cuando uno trabaja tiene que estudiar porque si no, no puede trabajar. Pero siempre digo porque yo en realidad siento que algo sé, pero es algo chiquitito. No lo digo porque quiero ser modesta, yo en realidad pienso que cuando me encuentro con alguien, la creación es mutua.
Cuando me encuentro con alguien, las dos creamos, los dos creamos. Ese es el trabajo que se va haciendo, y se va haciendo de a poquitito. Y siempre es una sorpresa, siempre no tienes idea de lo que va a pasar en esa sesión. Nada se espera, nada es esperable, nada se supone que va a ser. A veces con personas demasiado mayores, entonces hay temas que vuelven, eso es verdad. Hay temas que vuelven y que yo sé, pero que los vuelvo a escuchar porque... Entonces, Evi, yo creo que por una parte me da una fuerza tremenda, porque si uno ve la muerte y la tristeza y la vejez difícil, uno quiere estar al otro lado, como sea, porque es natural, es natural. Entonces es algo que me saca de eso y me vuelve para el otro lado. Me produce una tremenda felicidad, gracias a Dios, estar con mi marido, una tremenda felicidad de estar con mis niños, con mis nietos. Y estar con gente que yo quiero, y nosotros tenemos gente que queremos mucho, pero de verdad mucho, no es así nomás. No hay nada que sea, o sea, casi todo es completamente sincero. O sea, hay cosas que, pero las relaciones tienen que ser sinceras, si no, no vale la pena. Tengo un amigo que la verdad es que no lo veo muchos años, y me dijo una vez cuando yo era una mujer joven, me dijo: Jenny, lo más caro que tenemos es el tiempo de uno. Entonces yo trato de que mi tiempo esté lleno o vacío, porque las dos cosas son muy importantes, lleno o vacío de muchas cosas o de nada. Yo muchas veces necesito, es simbólico que en la pared no haya nada. Tú cuando viniste a mi casa en Israel una vez me dijiste: Jenny, esto parece un templo, porque tenemos cuadros lindos, pero no hay ningún cuadro en nuestra casa. No están colgados. No están colgados, no están colgados. Y lo que tú dices es tan interesante, lo que dijiste de que no le ponías fecha a los cuadros, ¿sí? ¿Te acuerdas? Lo acabas de decir eso. ¿Sí? Y se relaciona con algo que yo he sentido toda la vida. Yo muchas veces he querido pintar o hacer cosas de ese tipo. Y uno de mis problemas es el cuadro, es el marco. Uno de mis problemas es el marco, porque el marco es un Se límite. limita. Claro, y el límite y esta es algo que me molesta, entonces no puedo hacer, no puedo entrar. Y eso es lo mismo que tú haces cuando tú dices que tú no escribes la fecha, porque la fecha te limita. La fecha te limita. Tú quieres que sea intemporal tu cuadro. Exactamente. Tú quieres que sea intemporal. Y yo quiero que mi vida sea intemporal. Aunque eso es imposible, porque nosotros vivimos en... Yo quiero que no haya, yo quiero no sentir ese tiempo, no sentir ese tiempo. Ahora, al terminar esta conversación y al agradecerte, en esta serie de charlas y de estas entrevistas que han ido saliendo de la casualidad, hay alguna cosa en que coincidimos, que es que tú necesitas tiempo y necesitas silencio para ir rearmándote. Yo por eso pinto, porque yo me voy rearmando, me voy sujetando con el espacio, con el silencio, con esa necesidad de estar pintando, y que me da lo mismo la cantidad de cuadros que tengo, porque lo estoy haciendo para mí. Y, y ha sido muy increíble esta conversación, muy significativa. Yo te la agradezco, era una conversación que no habíamos tenido, pero que yo intuía esta parte de ti, y por eso te elegí como una de mis mejores amigas hace 50 años, y pensar en las cuatro como un dato estable, como una mesa con cuatro patas, en que cada una éramos el apoyo de la otra, aunque no supiéramos cada una en lo que estaba
haciendo la otra. Y bueno, y yo creo que ha sido muy interesante la conversación, no tanto por el conocimiento que tú puedas habernos dado, sino desde el espacio de tu corazón con el que tú nos has contado lo que nos has contado. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso para mí de esta conversación. Estoy emocionada. Eres una gran persona, siempre lo has sido, y estoy muy contenta y muy agradecida que haya aceptado esta conversación humilde, sin grandes pretensiones. No vas a ser más famosa tú, ni voy a ser más famosa yo, pero sí hemos podido comunicarle a la demás gente nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de creer que las amistades y los amores tienen que ser 100% comprometidos. Yo creo que ya podemos considerar que esta conversación, por lo menos para mí, ha sido lograda. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y me gustaría que tú terminaras y dijeras lo que tú tengas que decir. Yo te agradezco a ti, Eve, la oportunidad. Estuve tremendamente emocionada y me obligaste a mirar para atrás lo que pasaron los 50 años, porque en realidad son 50 años que he hecho cosas, gracias a Dios. Y fue muy emocionante, y yo te deseo a ti que sigas haciendo cosas tan lindas que acercan a la gente. Y usaste la palabra contribuir, ¿cierto? Contribuir, crear algo. Y cuando se crea algo que está en el viento, no sé, en el espíritu, es algo, para mí es algo muy, muy valioso. Te deseo con todo cariño, con todo cariño, que sigas así, y que te cuides mucho, Y y tú que te también. cuides porque eres muy, muy, muy valiosa para mí y para mucha gente. Te agradezco. Muchas gracias. Me emocionas mucho. Un beso. Un besito, un besito. Bye, bye. Chao. Muchas gracias. Chao.